Hoy es miércoles 24 de septiembre del año 2025. Vamos a dar inicio a la reunión de esta tarde con la oración inicial. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pueden inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor. Si alguno pretendiese introducirse aquí, haced que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que ordináis venir a instruirnos, hacednos dóciles a vuestros consejos, apartándonos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirándonos en urgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Haced, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los médiums a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolid, de nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Estamos leyendo el libro Autodescubrimiento, una búsqueda interior, espíritu Joana de Ángelis, medium Divaldo Pereira Franco. Estamos en la página 46. Conciencia responsable. Responsabilidad, en buen vernáculo, es la cualidad o condición de responsable. El ser responsable, por extensión, es aquel que cumple fielmente con los deberes y encargos que le han otorgado, que responde por sus propios actos o por lo de los otros, y esta acción se torna de carácter moral cuando defiende los valores éticos que pertenecen a otros y a la vida. La responsabilidad puede ser deferida cuando es delegada por una autoridad o ley a fin de que sea cumplido el estatuto que establece y que caracteriza los valores y compromisos que deben ser considerados. Esa es la más común, la que encontramos en todas partes. Pero, además de ella, existe aquella que es conquistada por la madurez psicológica, por la concienciación inherente a las experiencias que son producto de la evolución. Muchas veces, la responsabilidad que se convierte en atributo de carácter moral del individuo se transforma en grave obstáculo para el proceso de engrandecimiento del ser, en caso de que su portador se atenga a la letra o al límite de lo establecido sin examinar la necesidad que se le presenta desde el punto de vista de la comprensión. Debido al concepto de responsabilidad, criminales de guerra y servidores violentos procuran mostrar una imagen de inocencia ante la crueldad que aplicaron, informando que cumplían órdenes en la ejecución de las infelices tareas y que estaban sujetos a imposiciones más altas que debían cumplir. Otros responsables de masacres crueles y de actitudes agresivas se refugian en la transferencia de la responsabilidad y aclaran que debían actuar como lo hicieron o sufrirían las consecuencias de la desobediencia. En las instituciones militares, la responsabilidad ciega al individuo de manera que debe obedecer sin razonar y cumplir órdenes sin discutirlas o justificarlas. Se dice que aquellos que se someten se tornan personas responsables. En este capítulo incluimos a los tímidos, a los miedosos, a los pusilánimes, a los aprovechadores. Todos tienen necesariamente responsabilidad. De esa forma, sería inculpado porque, responsable y celoso de sus funciones y deberes, Pilatos condenó a Jesús a la muerte a pesar de saber que era inocente. Puesto en jaque por la astucia de los doctores judíos con el argumento de que Jesús decía que era rey y él representaba al emperador, que era su rey, no crucificarlo sería un crimen de traición con relación a su representado. Ese sofisma condujo al pusilánime irresponsablemente a mandar a crucificar al justo, para luego lavarse las manos con la intención de liberarse de la culpa. Los sicarios de los campos de concentración y de los campos bélicos que sistemáticamente fomentan guerras y que las ejecutan con crueldad, proceden, así dicen, para cumplir con las órdenes que reciben de sus jefes y comandantes. La verdadera responsabilidad no puede pactar
con la delincuencia de ignorar los mínimos deberes de respeto para con la vida y con las otras criaturas. La responsabilidad que es consecuencia de la madurez psicológica y que es adquirida mediante la vivencia de las experiencias humanas armoniza el deber con la comprensión de las necesidades de los otros y concilia el cumplimiento de las actividades con las circunstancias en las cuales se presenta. Quien así actúa responsablemente se torna una persona puente, en vez de asumir la postura de un obstáculo que genera dificultades y perturbaciones. En ese sentido, enfocar al ser inmortal contribuye enormemente para entender la responsabilidad que se tiene en el mundo porque es otorgada desde lo más alto. Como aleccionó Jesús a su inquisidor, diciéndole que a esa responsabilidad la tenía porque le había sido dada y que podría perderla, como ocurrió poco después cuando fue destituido de su función y más tarde cuando fue despojado del cuerpo por la muerte. Para adquirir la responsabilidad consciente, son indispensables los valores eternos del espíritu, con el fin de que sean absorbidos y vivenciados y que superen los límites de las determinaciones humanas de horizontes estrechos y efímeros. Teniendo en cuenta que la existencia física es un breve periodo de aprendizaje, en la amplia franja de las sucesivas reencarnaciones, el ser adiciona al concepto de la responsabilidad las contribuciones del amor y de esa forma identifica los mejores medios para actuar cuando puede y debe, con conciencia sin precipitarse al tomar decisiones cuando debe pero no puede, o cuando puede pero no debe, responsabilidad inconsciente. Conciencia y sufrimiento. El despertar de la conciencia es un trabajo lento y continuo que constituye un desafío del proceso de la evolución. Al inscribir en su interior la ley de Dios, se expande de adentro hacia afuera, bajo el esfuerzo de la voluntad concentrada como meta esencial de la vida. De la misma forma que para alcanzar su finalidad, la semilla debe morir para liberar al vegetal que duerme latente en su interior. La conciencia rompe la oscuridad en la cual se encuentra la inconsciencia para lograr la plenitud y la potencialidad del sí espiritual que es su destino. En ese desarrollo inevitable que se produce durante la existencia física en las variadas etapas reencarnatorias, el sufrimiento se presenta como el medio natural de la acción evolutiva y constituye el proceso de maduración y de liberación del espíritu, el ser inmortal. Mientras no se realice ese fenómeno, el individuo permanecerá inmerso en un estado de conciencia colectiva amorfa, perdido en la maraña de los instintos primitivos, de las pasiones primarias, en el nivel del sueño o sin sueños, sin identificación de sí mismo, sin conocimiento de su realidad espiritual. Para que la gema pueda reflejar la luz, debe sufrir la lapidación que al principio desgarra su aspereza con el fin de posibilitarle la liberación de la ganga hasta lo íntimo, donde yace toda su pureza y esplendor. Ante la sensibilidad de que está constituido el ser humano, también logra la purificación mediante el dolor que genera los sufrimientos psicológicos, físicos y morales que le impulsan a acelerar el esfuerzo de sublimación en la cual obtendrá plenitud. Ante la ignorancia de la necesidad de evolucionar, periodo de adormecimiento de la conciencia, el sufrimiento se manifiesta agresivo, brutal y provoca rebeldía y alucinación. A medida que perfecciona la sensibilidad, se hace profundo, sutil y fomenta el crecimiento y la transformación interior. Inmerso en la sombra de la falta de identificación de sí mismo, el ser embrutecido no sabe elegir las aspiraciones éticas y estéticas para la felicidad y se perturba en continuas búsquedas para satisfacer las necesidades fisiológicas, sensaciones, en detrimento de las emociones psicológicas que lo capacitan para la conquista de lo bello, de lo noble y de lo bueno. El despertar de la conciencia al salir de la oscuridad de la mezcla con lo colectivo, rumbo a la individualización, produce sufrimiento como parto que proporciona el surgimiento de la vida, pero bajo la aún inevitable mano de hierro del dolor. En ese mecanismo de la evolución, cada acto genera un efecto equivalente que interactúa con nuevos acontecimientos del que nadie puede eximirse. Como forma parte del grupo social en el cual actúa y se desarrolla,
lo quiera o no, este acto lo influencia y produce con él un influjo colectivo que es el responsable de su estancamiento o progreso según sea favorable o perturbador el contenido de su actividad. Como efecto tenemos los sufrimientos sociales de los agrupamientos humanos que transitan en la misma franja de aspiraciones e intereses. La reencarnación es ley de la vida, impositiva e inevitable, un recurso de superior calidad para el desarrollo del espíritu, es el arquitecto de sí mismo y de su destino. Al disponer de la libre opción o libre albedrío, éste trabaja a favor de la rápida o de la lenta ascensión de acuerdo con el comportamiento al que se entregue. Como una luz en los repliegues de la conciencia adormecida, se encuentra lo que debe o no debe hacer, le hace aplicar con corrección los impulsos que lo conduzcan a avanzar de acuerdo con lo que debe o no realizar para lograr la armonía, ausencia de culpa. Cada vez que se equivoca o hierra, intencionalmente repite la experiencia hasta corregirla, prueba, y se insiste empecinadamente en el desacierto, lo expurga a través de los mecanismos del dolor, sin alternativa o elección, expiación. Por tanto, el sufrimiento se estructura en los paneles de la conciencia según sea el nivel o grado de lucidez en que se manifieste, desde el salvajismo automático hasta el martirio por abnegación, desde lo grosero e instintivo hasta lo profundo y racional. Las tramas de la noción de la responsabilidad trabajan la culpa, que imprime la obligación de la reparación como recurso inalienable de recuperación. Entonces se establecen los conflictos cuando hay conciencia de culpa que transfieren de una a otra reencarnación y permiten la aparición de disturbios psicológicos que perturban y producen desdicha o desarticulan los útiles engranajes del cuerpo perispiritual. El modelo organizador biológico, favoreciendo las anomalías congénitas, físicas y psíquicas, las enfermedades mutiladoras o se establecen en ser profundo, favoreciendo con rigurosas aflicciones morales sociales, financieras, los karmas perturbadores que dilaceran con rigor al ser. Con esa complejidad de acontecimientos, el amor es el antídoto más eficaz para todo tipo de sufrimiento, porque lo previene, lo disminuye o cambia su estructura. La fatalidad de la ley divina es la perfección del espíritu. Lograrla es la propuesta de la vida. ¿Cómo lograrlo? Es la opción de cada uno. El amor es el sentimiento que dimana de Dios y lo vincula a la criatura, a la cual la aproxima o la aleja de acuerdo con la respuesta que ésta le dé a ese impulso grandioso y sublime. En sus manifestaciones iniciales, el amor se confunde con los deseos y las pasiones, se torna fisiológico o del mentón hacia abajo. Es egoísta, imprevisible, apasionado y atormenta. A medida que la conciencia se desarrolla sin que abandone sus necesidades, se torna psicológico del mentón hacia arriba. Mantiene los idealismos, disminuye la posesión, los arrebatos y supera los límites egoístas. Lentamente asciende por la escala superior para convertirse en humanista, liberador, altruista. Gracias a su injerencia en las acciones, hecho que favorece el progreso, se transforma en recurso para alterar los panoramas kármicos del espíritu y para modificar los paneles de los sufrimientos futuros, porque los previene, los disminuye o los libera, conforme sea la intensidad de su actuación. Entre tanto, a medida que el ser despierta hacia su realidad interior, el sufrimiento cambia de expresión y puede convertirse en instrumento del amor en vez de mantener un carácter reparador, como ocurrió con Jesús, Cristo, Francisco de Asís y otros que, sin tener que saldar ninguna deuda, lo aceptaron con el fin de enseñar coraje, resignación y valor moral. Una actitud mental afable, amorosa, es la mejor receta para el sufrimiento porque restablece la armonía de la energía espiritual que vitaliza al cuerpo y desconecta los engranajes de las enfermedades que se establecen en ellos como efecto de los disturbios de la conciencia de culpa derivada de los actos del pasado. La postura amorosa despierta la conciencia de sí mismo, anula los fluidos perniciosos que favorecen el establecimiento de las enfermedades incurables y por tanto de los sufrimientos que dilaceran. La energía generada por una conciencia en paz
que favorece un mayor incremento del sentimiento de amor profundo, es la responsable de la liberación del sufrimiento, aunque momentáneamente sus causas permanezcan. El amor se convierte en estímulo positivo para un mayor crecimiento íntimo y no es aflictivo, a pesar de ser una espina en la carne, como lo afirmara el apóstol Pablo al advertir y guiar los movimientos hacia la meta final. De ese modo, ante los karmas extremos, el amor es el recurso exacto para trabajar la ley de compensación o de causa y efecto, porque la altera para mejorar o le da el sentido de la felicidad. Subtítulo: Examen del sufrimiento. La sensibilidad al dolor depende del grado de evolución del ser, de su nivel de conciencia. A medida que progresa, que sale del mecanismo de los fenómenos y adquiere responsabilidad como consecuencia de la concienciación de su realidad, se torna más perceptivo al sufrimiento, pero simultáneamente más resistente. Los desgastes biológicos consecuentes de la entropía, naturales en el proceso de la vida, que exigen consumo de energía, no lo atormentan como cuando se producen en las franjas primarias de las sensaciones, volviendo a afligirlo a pesar de la gran designación que posee en el área moral, es decir, en la de los sentimientos profundos de las emociones. Al emerger de los automatismos de la inconsciencia, adquiere más amplias percepciones y lucidez conciencia y despierta rumbo a las aspiraciones elevadas de la nobleza emocional y de la abnegación a través del servicio en el bien, con natural renuncia del egoísmo tanto a favor del prójimo individual como a favor del grupo social en el cual actúa. Como mantiene intacta su individualidad, percibe la necesidad de integrarse armónicamente en la unidad universal. Por eso es que se esfuerza con afán a descubrir que sus aciertos y errores producen resonancia en la conciencia cósmica de la cual procede y hacia cuya armonía marcha de retorno. La conciencia lúcida lo provee con recursos que lo ayudan a superar la amargura, la desesperación, la desdicha, ante la comprensión de los objetos espirituales de su existencia que por ahora se encuentran en las franjas más rigurosas del mecanismo evolutivo. El sufrimiento tiene sus raíces en acontecimientos erróneos anteriores y su intensidad se vincula a la gravedad de aquellos. Por eso es inevitable. Generada la causa, se disparan los efectos que alcanzan al infractor y lo invitan a la reparación que se produce cuando se detienen los factores de la perturbación. Los acontecimientos consecuentes de las acciones degenerativas también comprenden los sentimientos acrisolados, las emociones cultivadas y los pensamientos habituales que se manifiestan en forma de impulsos continuos y que definen la personalidad. La vida mental y emocional es la que desencadena los fenómenos activos consustanciados en esas circunstancias. Es importante preservar la fuente, generando experiencias saludables, porque el cuerpo físico, al tornarse automático a las influencias, ejecuta las presiones originales de que es objeto. Cuando el arquero dispara la flecha, ya no puede detener su destino. Así también sucede con las ideas emocionalmente comprometidas ante la voluntad débil que las dirige y libera. El cuerpo es el vehículo dúctil del pensamiento, está sujeto a los sentimientos y es víctima de las emociones. Su organización queda condicionada a la calidad de ellos y el sufrimiento siempre será la consecuencia de las expresiones erróneas. Los sentimientos, las emociones y los pensamientos constituyen la psique del ser, donde el espíritu encuentra su centro de manifestación hasta el momento de su concienciación plena. De ese modo, la organización molecular del cuerpo somático es dócil a la psique que lo acciona y conduce. Por eso cada individuo es responsable del aparato orgánico del que se vale y se convierte en co-creador con Dios en la elaboración de los equipamientos internos y externos para su evolución a través del vehículo carnal. El cuerpo se está construyendo a cada momento, corrige o destruye de acuerdo con la dirección que le dé la psique. Generalmente los efectos se demoran, pero no dejan de producirse. Esos son los casos de los dictadores, de los explotadores de los seres y de los pueblos, de los viciosos de variado tipo que pareciera que progresan cuando son más despiadados, promiscuos y venales. Entre tanto, nunca escapan de las mallas de las tragedias que
los enredan y consumen. Su historia, llena de torpezas y venalidades, culmina en dolorosos choques con la conciencia de culpa que los separa del mundo o los conduce a ser expulsados por aquellos a quienes antes despreciaron y pisotearon salvajemente. Gracias a esa psique responsable de los karmas, la hereditariedad está sometida a la ley de la compensación, que une a los hombres según sus simpatías y antipatías, afinidades y desarmonías, y los vincula en grupos reencarnados con características semejantes impresas en los genes y cromosomas debido a la necesidad de la evolución. En el fondo, cada uno es heredero de sí mismo, aunque tenga en sí implementos condicionantes que proceden de los progenitores y de los ancestros a través de las leyes genéticas. De ese modo, cada ser trae impresas en las fibras sutiles del alma y las transfiere hacia los archipiélagos celulares del organismo. Las enfermedades que le son necesarias para restablecer el equilibrio emocional, las limitaciones y los medios morales para recomponerse espiritualmente, los condicionamientos, tendencias y aptitudes para la rehabilitación de la conciencia con el fin de reparar el orden que fue perturbado por su reflexión, abuso o prepotencia. Por tanto, los efectos se manifiestan como enfermedades kármicas, colectivas o individuales, que periódicamente lo atacan y le exigen el resarcimiento del equilibrio, la restauración de la armonía. Esa tarea deberá comenzar en la sublimación de los sentimientos, en la evaluación superior de las emociones, en la evolución moral de los pensamientos, hasta convertirse en un condicionamiento correcto que exteriorice acciones equilibradas en consonancia con la ética del bien, del deber y del progreso. De la misma forma que el impulso destructivo y perturbador procede desde adentro del ser hacia afuera, el de naturaleza constructiva, restaurador, viene de la misma fuente orientada correctamente. El esfuerzo de transformación de la naturaleza inferior para mejor, emociones ennoblecidas, se extiende a través de un trabajo paciente, modelador del ser nuevo, que enfrentará sus karmas consciente de sí mismo, responsablemente sin reacciones destructivas, sino con acciones renovadoras. Es el caso de las enfermedades irreversibles que se modifican y desaparecen a veces cuando quien las padece enfrenta el infortunio y coopera en su superación. A causa de que aún no sabe identificar o no quiere su grado de evolución para comprender bien sus necesidades y saber canalizar las energías, el individuo se demora infructuosamente en las franjas primarias del sufrimiento, cuando en realidad le corresponde ascender y emprender el esfuerzo libertador que lo conduzca a la salud integral, a la felicidad. Los principios que rigen el macrocosmos son los mismos para el microcosmos, y el hombre es la manifestación de la vida que sintetiza las glorias y las imperfecciones del proceso de la evolución que le cabe desarrollar para alcanzar la cúspide del destino al que está sometido. ¿Algún comentario? Que esto de sublimación de las emociones es más o menos cuando se está refiriendo a saber canalizar las energías. Sí. Porque las emociones pueden ser, si son emociones así primarias, o sea, emociones así primitivas, digamos, se pueden usar para, por ejemplo, tener más energía para lograr algo, lograr un buen objetivo. Y de la mano con esto de canalizar la energía, que se propone, digamos, se propone lograr un objetivo, entonces se canaliza esa fuerza, que podría ser una fuerza que tal vez podría estar mal encaminada con cólera, por ejemplo, pero en vez de cólera, que eso se vuelva energía para lograr algo. Excelente, muchas gracias, Pepe. Vamos a continuar con la lectura. Dice numeral 4, el inconsciente y la vida. El inconsciente, el subconsciente, el inconsciente sagrado. Subtítulo, el inconsciente. Desde el punto de vista psicológico, el inconsciente es el conjunto de los procesos que actúan sobre la conducta pero que escapan a la conciencia. En la historia podemos encontrar las primeras nociones sobre el inconsciente
detectados por varios filósofos, desde Leibniz a Schopenhauer, pero solo comenzó a ser tema de la ciencia a partir de las admirables investigaciones de Charcot y de Pierre Janet en la Universidad de París, así como de Liebaut y Bernheim en Nancy, con sus experiencias hipnóticas, quienes intentaban encontrar las causas psicológicas de las perturbaciones fisiológicas. Con las notables contribuciones de Freud y más tarde de Jung, entre otros, el inconsciente pasó a ser la parte de la actividad mental que incluye los deseos y aspiraciones primitivas o reprimidas, según el maestro de Viena, debido a que no alcanzan la conciencia espontáneamente porque la censura psíquica bloquea el conocimiento del ser, sino solamente a través de los métodos psicoterapéuticos, revelación de los sueños, el descubrimiento de los factores conflictivos, de los actos perturbadores y otros, o de los traumas profundos que afectan el sistema emocional. Se pueden distinguir dos formas de inconsciente, el psíquico o subcortical y el orgánico o cortical. Además de ese aspecto, o aún, a través de él, Jung concibió el inconsciente colectivo, que sería una presencia, el individuo con todas las experiencias y elementos mitológicos del grupo social, consecuentes de la estructura hereditaria del cerebro humano. El subconsciente psicológico o subcortical, fisiológico, instintivo, es automático, inicial, natural, corresponde al id de Freud y a los arquetipos de Jung, mientras que el orgánico cortical es el responsable de los condicionamientos de Pavlov, del polígono de Grasset y de las traumas y resentimientos estudiados en el psicoanálisis. Anteriormente, se creía que el ser subcortical era un conglomerado de automatismos dirigidos por los instintos, por las necesidades fisiológicas. La moderna visión de la psicología transpersonal, entre tanto, demuestra que la conciencia cortical no posee espontaneidad, ya que se manifiesta bajo los acontecimientos del mundo donde se encuentra localizada. Por eso mismo, ese inconsciente es el espíritu que se encarga del control de la inteligencia fisiológica y sus memorias, campo perispiritual, de las áreas de los instintos y de las emociones, de las facultades y las funciones paranormales, incluyendo las mediúnicas. En esa subcorteza, Jung situó su inconsciente colectivo y le concedió atributos casi divinos. En la actualidad, la genética descartó la transmisión cromosomática encargada de los caracteres adquiridos. Ese inconsciente colectivo sería entonces el registro mnemónico de las reencarnaciones anteriores de cada ser, que se pierde en su propia historiografía. Felizmente, el ser no tiene conciencia de todo lo que está en el córtex, sino que lo registra automáticamente, inconsciente cortical, puesto que si lo conociera, su vida psíquica tendría a un total desequilibrio. Por tanto, le es necesario al ser humano saber y recordar, pero también desconocer y olvidar. Todas las funciones automáticas del organismo se producen sin la participación de la conciencia, y esto constituye una verdadera bendición. Por lo general, en esta área, patológicamente pueden producirse disociaciones mórbidas del psiquismo y dar origen a las dobles personalidades secundarias que, al tornarse conscientes, prevalecen durante algún tiempo. Janet pretendía, en un concepto equivalente, resumir todas las comunicaciones mediúmnicas, fenómenos disociativos del psiquismo, considerándolas como un efecto de naturaleza patológica. Entre tanto, en esa área que se registran las manifestaciones mediúmnicas es donde también se producen las estratificaciones anímicas que afloran en los momentos de los trances y algunas veces interfieren y superan los fenómenos de naturaleza espiritual. El subconsciente. Eso es del título anterior. ¿Algún comentario? Lo que se había mencionado de lo que era inconsciente colectivo, que había un archivo. Entonces eso me hacía pensar en el registro acásico, donde están todos los sucesos, todas las acciones, todas las actividades que se han hecho. Vale, gracias, Fercho. El subconsciente. Consideremos el subconsciente como parte del inconsciente que puede aflorar a la conciencia con sus contenidos y alterar el comportamiento del individuo. Es el archivo cercano de las experiencias, por tanto, automático, carente de razonamiento.
estático, que mantiene fuertes vinculaciones con la personalidad del ser. Es el que manifiesta en los sueños, en los disturbios neuróticos, en los lapsus orales o de escritura, actos fallidos, que también se tornaron, después de Freud y sus discípulos Jung y Adler, más tarde disidentes en los responsables de la conducta moral y social. Los pensamientos y los actos, después de ser archivados en el subconsciente, programan las actitudes de las personas. De este modo, cuando se toma conocimiento de esa posibilidad, se elige cuáles serán aquellos que deberán ser accionados en el campo moral y social para organizar o reprogramar la existencia. ¿Algún comentario? El subconsciente sería como ya estar en una situación intermedia, que no es que esté completamente, digamos, sin darse cuenta de las cosas, pero es como que se estuviera acumulando. Sí. Muchas gracias. Ahora, el inconsciente sagrado. A medida que el ser toma conciencia de su realidad, se transfiere de niveles y grados de la percepción psicológica para profundizar las búsquedas y sentir el llamado de las posibles realizaciones. Fase a fase, al identificarse con sus contenidos psíquicos, la visión de los objetivos íntimos se amplía y cada conquista le posibilita un conjunto de conocimientos que lo fascinan y lo motivan para progresar y para realizar una profunda penetración en sí mismo. Se cree con cierta lógica que la adquisición de la conciencia plena concede sabiduría inmediata, armonía y una cierta insensibilidad con relación a las emociones. Si fuese así, condenaríamos al sabio a la marginalidad porque no participaría solidariamente de los problemas que afligen a los demás, individuos en forma personal y en la sociedad en general. La sabiduría es la consecuencia de la unión del conocimiento con amor, cuyos valores donarán al ser sereno pero no insensible, afectuoso pero no apasionado. La perfecta comprensión de la finalidad del sufrimiento en la lapidación, desarrollo y evolución le permite solidarizarse con equilibrio, sin compasión ni exaltación, como sucede con un educador que acompaña el esfuerzo y el sacrificio del alumno hasta quedar exhausto si es necesario para que aprenda, como ha transitado por el mismo camino. Lo bendice y agradece su permanencia que posibilita a otros aspirantes las experiencias equivalentes. La visión de humanidad se amplía y el sentimiento de amor no es más individualizado, sino que se siente una inmensa gratitud por los que pasaron antes, aquellos que prepararon la senda que él recorrió. Surge en él una grandiosa benevolencia por los que aún no despertaron en el presente, porque comprende la infancia espiritual en la que permanecen, se amplía su capacidad de ayudar a los que están empeñados en la iluminación de sí mismos y finalmente se agiganta afectuoso con relación al futuro en el que se interna a través de incesantes realizaciones en las cuales se afianza. Al alcanzar los niveles superiores de conciencia en los cuales vivencia estados alterados, lentamente abre las compuertas psíquicas que se manifiestan a través de señales de esas percepciones hasta penetrar en el inconsciente profundo. Sin embargo, ese inconsciente profundo que algunos psicólogos transpersonales y mentalistas denominan como sagrado es el depósito de las experiencias del espíritu eterno, del yo superior, de la realidad única, de la vida física, de la causalidad existencial. La identificación de la conciencia con ese ser profundo permite conquistar la lucidez sobre las realizaciones de las reencarnaciones pasadas en un panel de valiosa comprensión de causas y efectos próximos o remotos. Ante la posibilidad agigantada, el individuo lentamente deja todos los apegos remanentes del ego, todos los deseos, reflejos perturbadores del ego, todas las reacciones persistentes dominadoras del ego. El mal y los males no le llegan porque su comprensión del bien lo lleva a identificar a Dios en todo y en todos, a amar las más variadas, agresivas o persuasivas formas de lograrlo. Esa liberación es la desidentificación con el ego. Lo invade de equilibrio y de confianza, sin prisa en los acontecimientos, sin resentimientos en los fracasos. La dimensión tiempo-espacio cede lugar al estado de plenitud en el cual la acción continua iluminativa desempeña el rol principal en la prosecución de la evolución. Al abastecerse de las
activaciones y del mundo sensorial a través del desapego, su vida psíquica irradia generosa y conduce todos sus movimientos y acciones bajo la dirección de la realidad inmortal, que algunos prefieren continuar denominando como inconsciente sagrado. Plenamente realizado, se siente purificado de las llagas morales, sin ambiciones ni tormentos, se aproxima al estado numinoso, que es pie de página, numinoso, calificativo dado en la filosofía de la religión de R. Otto, al estado religioso del alma, inspirado por las cualidades trascendentales de la divinidad. Nota del traductor. Se liberta. ¿Algún comentario del inconsciente sagrado? Aquí se mencionaba una parte del amor colectivo. Entonces, esto es, digamos, son situaciones que se van integrando. Tenemos el amor de la familia. Tenemos el amor también por la sociedad. Y el conjunto de todo esto que sería el amor por la humanidad. No es, digamos, que sea algo que se divida, sino que se integra, se junta todo. Gracias. Numeral 5. Viaje interior. Subtítulos: La búsqueda de la unidad, realidad e ilusión, fuerza creadora. Subtítulo: La búsqueda de la unidad. A pesar del concepto de Einstein de que el universo marcha hacia el caos, hay una fatalidad diseñada en plenitud que está reservada a la energía pensante, ser espiritual. El hombre es un incesante despertar. Por su naturaleza energética, se vincula a lo angelical y a través de su proceso de evolución conduce la herencia animal por donde transitó, detenido en las amarras del instinto, y se esfuerza por adquirir la conciencia con el fin de liberarse de él para favorecer la expansión de todas las potencialidades latentes que proceden de su origen trascendental. Inmerso en el tropismo divino y atraído por él, sale de la oscuridad de la ignorancia y de la perturbación inconsciencia para ascender a los bienaventurados espacios del conocimiento y de la sabiduría conciencia. Nacer de nuevo en el cuerpo es ampliar las posibilidades vírgenes que tiene para lograr la conciencia de sí mismo y liberarse de las condensaciones groseras de la ignorancia. Ese esfuerzo se produce a través de las exigencias dolorosas de la enfermedad, que se presenta como un proceso depurativo y liberador de las franjas inferiores en las cuales se demora. Analizando la ley de causa y efecto, los dictámenes de la evolución se efectúan mediante la reparación de las ilusiones, de los errores, de los delitos, con el fin de rectificarlos y de perfeccionar las tendencias superiores que comienzan a desarrollarse. Ese proceso, no obstante, es semejante a un parto trascendental que genera aflicciones al comienzo para facilitar y favorecer la vida después. Constituido por trillones y trillones de células en lo transitorio de la carne, su aparato neurovegetativo, al dividirse en dos ramas, simpático responsable de la conciencia y parasimpático involucrado con la inconsciencia, expresa su realidad profunda que lentamente emerge, crece y lo conduce a la sublimación. Al obedecer los dictámenes de las polaridades que se manifiestan en el mundo terrestre, todo trabaja a favor de la unidad y marcha hacia el equilibrio, hacia la armonía. En la filosofía china, esa representación de la perfección está simbolizada en el círculo, una mitad yang y otra yin, brindando así la grandiosa manifestación del conjunto armónico. En las manifestaciones sexuales, por ejemplo, la polaridad es masculina y femenina en el ser psicológico y en el ser anatómico, se funden para la procreación, generando vida y complementándose en la unidad. La conciencia, que a su vez es yang, masculino, racional, extrovertido, alegre y positivo, y la inconsciencia, que es yin, femenino, introvertido, melancólico, negativo, se armonizan en un conjunto equilibrado. Miembro del organismo universal, el ser humano, en su organización celular, miniaturiza el cosmos en el cuerpo somático y demuestra que la unidad individual debe representar la armonía que se fortalecerá cuando todos los hombres se equilibren en los ideales de progreso y avancen hacia la gran realidad. Naturalmente, para salir de la inconsciencia, de la introspección rumbo a la lucidez, se produce un choque entre cómo está y lo que se es, centella divina encarcelada en la carne, produciendo un momentáneo desequilibrio emocional que surge
de la nostalgia de cómo se vive y de la ansiedad por lo que se pretende y deberá lograr. En consecuencia, casi siempre se establece un conflicto interior en el cual predomina el pasado con sus herencias atávicas a las cuales se estaba habituado, y los llamados de la felicidad liberada de las formas y límites aún desconocidas. Posteriormente irrumpen las dilaceraciones orgánicas, las infecciones bacteriológicas debido a la debilitación de las defensas inmunológicas como efecto de los disturbios emocionales que invitan a la concienciación de sí mismo, con la consecuente recomposición de los campos psicomorfológicos responsables de la salud. Superada la fase de la manifestación de las enfermedades por el cambio en el área evolutiva moral, surge la imperiosa necesidad de conducir conscientemente al cuerpo al aparato celular para mantener el bienestar psicofísico, que es también una fatalidad evolutiva. La armonía interior, que es consecuencia del discernimiento de las finalidades de la vida, favorece la natural integración de la criatura en el conjunto cósmico y contribuye a la preservación de la unidad universal. En ese sentido, cada órgano que constituye el conjunto somático es una unidad en interdependencia con los otros, y a su vez, cada célula es un ser propio con función específica, que trabaja con su cuota a favor del todo en el cual se encuentra inmersa. De su equilibrio y automatismo, la mitosis, se produce el orden de los equipamientos constituidos por ella, a la cual se le delega una función relevante que es mantenida por la acción de la mente individual, generadora de la energía de la que está conformada. Por eso, es sensible a los cambios morales y reacciona conforme la dirección mental y el comportamiento del espíritu encarnado. Esa marcha ascendente es un desafío y solo puede ser emprendida y realizada cuando brilla la concienciación del proceso de evolución en el ser, que no puede tardar. El complejo panorama se delinea desde el despertar de la responsabilidad en torno a la vida y va desarrollando todas las posibilidades latentes como condición de la herencia de Dios en lo íntimo de cada ser. Cuando se armonizan las polaridades dobles en el embrión y se desarrolla el yang y el yin, correspondientes a la anatomía identificada con la psicología individual, lo emocional espiritual propiciará las compensaciones futuras en forma de equilibrio y de paz. Por tanto, la enfermedad puede tener función psicológica sin factor kármico, como resultado del doloroso proceso inevitable de la evolución. Buscando la identificación fraternal de los hombres entre sí, ley de amor, se debe intentar tener el mismo efecto con los órganos y con profundo respeto, consciente de la evolución, emprender el desafío de avanzar rumbo a la unidad en la cual por ahora el ser se encuentra en distonía. Todos deben pues esforzarse para cooperar equilibradamente en favor del conjunto armónico y ser a su vez plenos en sí mismos. ¿Un comentario, Pepe? Aquí se mencionaba la búsqueda interior. En la búsqueda de interior se puede estar viendo la realidad y no se estaría dejando llevar por las ilusiones de las influencias externas. Y se mencionaba también la búsqueda de la unidad, que sería la armonía. Sí, cabal, muchas gracias. Dice subtítulo: Realidad e ilusión. El problema de la interpretación de la realidad es mayor cuanto mejor se profundiza en la estructura de las cosas. La percepción inicial objetiva capta la imagen del capricho de los átomos, aquello que ellos expresan bajo la fuerza de la aglutinación de sus moléculas. A medida que se recurre a lentes de gran alcance, va cambiando la apariencia hasta que se logra detectar los espacios subatómicos donde se agitan las partículas. En el campo psicológico se produce el mismo fenómeno. Bajo la máscara de la personalidad se encuentran expresiones insospechadas de la realidad que solo con el transcurso del tiempo y con el auxilio de la lente de la percepción profunda se logra identificar. La criatura humana es un complejo de manifestaciones que se alteran según las circunstancias y se exteriorizan de acuerdo con los acontecimientos que penetran en las apariencias y revelan la realidad de cada individuo. También esa realidad periódicamente da lugar a otras más significativas que están adormecidas
y que despiertan ampliando su campo de manifestación hasta que, al sobreponerse, predominan y revelan el ser legítimo. En el largo viaje de la evolución, el espíritu asume innumerables manifestaciones comportamentales que le imprimen características al principio inconscientemente para después con lucidez lograr burilarlas y superarlas cual foco irradiador de luz momentáneamente velado por una lámina de vidrio opaca que se liberó de la membrana que lo obstaculizaba. Las experiencias de la evolución proponen la consolidación de los valores legítimos, aquellos que son de duración permanente, mientras que los secundarios, que son los transitorios, solo sirven como recursos pedagógicos para el aprendizaje. Esas manifestaciones que derivan de las herencias perturbadoras forman el cuadro de los trastornos psicológicos y de otros tipos que maceran el ser y lo conducen a estados de angustia, de inquietud, de desorden mental. Por tanto, en la raíz de todo trastorno neurótico yace un conflicto moral. El gran desafío en el proceso de selección de los valores constituye la identificación de cuáles son los comportamientos éticos y morales recomendables. Una inmensa gama de preconceptos creó una red de conceptos hipócritas que confunden los códigos sociales con los morales, dando lugar a la fuga y a justificaciones ante algunas actitudes, así como también generan la conciencia de culpa en otras. Ese comportamiento social ha provocado reflexiones que concluyen en conductas cínicas, las cuales, debido a la ausencia de patrones correctos, universales, ocasionan el desvarío, la agresividad, el pesimismo, la anarquía. No obstante, podemos establecer parámetros para la identificación de los valores éticos de manera simple e inequívoca. Son saludables, en todas las culturas aceptados y recomendables, clasificados como expresión del bien por los resultados positivos que propician. Aquellos otros, los que son reprochables por los daños que ocasionan en todo lugar, tienen el mismo aspecto, por eso son considerados perniciosos, por tanto negativos. La acción del bien a favor de sí mismo, del grupo social y de la comunidad, teniendo en cuenta a todos los seres sensibles, constituye un principio ético invencible, porque es fruto del amor, del respeto a la ley natural vigente en todas partes. Todo cuanto se considera virtud forma parte de ese valor ético y de esa moral, que trabajan al ser profundo y lo estimulan al crecimiento, a la expansión de las potencialidades adormecidas. De la misma forma, lo primario y sus manifestaciones egoístas como la perversidad, el desamor, la traición, el odio, el orgullo y todos los defectos que perturban al ser después de la sensación de placer momentáneo que lo ilusiona, son actitudes perjudiciales despreciadas por todas las mentes lúcidas y laboriosas encargadas del proceso de crecimiento de la humanidad. Esos paradigmas le ofrecen al ser inteligente los medios para alcanzar la realidad mediante la superación de la ilusión, porque tiene en sí mismo las estructuras permanentes del bienestar, de la paz, de la propia realización. En esa selección de valores surge la cuestión del juzgamiento, el análisis de qué conducta adoptar durante los fenómenos de la evolución humana. La fase del placer embriagador fascina e induce al gozo del cual se despierta con tedio, con frustración, por efecto de la transitoriedad de que es intermediario. Al colocar la felicidad en la satisfacción de las necesidades fisiológicas y sociales, es inevitable que el despertar sea siempre deprimente, cansador, que carece de significación real. Por eso, las multitudes desorientadas deambulan de una insatisfacción a otra, siempre sedientas de nuevas experiencias, de nuevos gozos. Al despertar de las emociones elevadas favorece la elección de otra gama de alegrías interiores que se manifiestan en júbilos profundos, compensadores, que dan plenitud e impulsan a nuevas conquistas iluminativas. La vida psicológica en la búsqueda de la realidad tiene como soporte la conducta moral sin conflicto consciente de la responsabilidad. Cuando se sigue un natural proceso de superación de los atavismos primitivos, surgen peldaños que se van conquistando y que permiten lograr nuevos descubrimientos siempre ascendentes. Cabe al ser humano indefectiblemente destinado a la realidad superar los obstáculos y superarse, descubrir las finalidades existenciales y razonar en términos de la vida plena, constante, de sabor eterno.
para iniciar y proseguir en el encuentro consigo mismo, manteniendo la serenidad en el transcurso de la evolución. Ante un error, ante un fracaso, se debe atesorar la experiencia y comenzar nuevamente la tentativa. La realidad profunda yace bajo la personalidad del ser en tránsito, aún sumergido en ilusión, a un paso ciertamente de la decisión de conquistarla y de ser feliz. ¿Y algún tema o punto de vista de realidad e ilusión? Había una parte que mencionaba la máscara de la personalidad. Entonces, hay que estar alerta. Y hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, alguien puede decir, no es que yo tomé esa actitud porque así soy yo. Y viene alguien y le dice, mira, pero ¿por qué actúas así? ¿Por qué te portas de esta forma? Es que así soy yo. Entonces, en esta situación se podría dar que la máscara de la personalidad estaría escondiendo el orgullo, estaría escondiendo la soberbia. Y hay que tener bastante presentes estas situaciones porque en varias oportunidades el orgullo pone un velo y ya no nos damos cuenta de las cosas. Muchas gracias. Nos toca el subtítulo Fuerza Creadora. En el inevitable proceso de la evolución del ser, el despertar de la conciencia abre sus percepciones hacia la realidad de sí mismo y la consecuente comprensión de los objetivos de la existencia corporal. Inmediatamente la necesidad del autoconocimiento se convierte en un desafío que debe ser vencido con esfuerzo tenaz, porque le permitirá identificar los recursos intelecto-morales de que disponen los perjuicios comportamentales que surgen de los vicios y pasiones primitivas, remanentes de los niveles del sueño, y de indiferencia ahora superados. Conocidos los propios límites interiores y las ricas posibilidades que tiene ante sí, se amplían los horizontes del discernimiento y las opciones a través de la liberación de los atavismos perniciosos, y esto le permiten avanzar aún bajo las imposiciones de sacrificios. Finalmente, sacrificarse por el bien y por la plenitud es una preferencia feliz, ya que el sufrimiento que resulta de ello constituye una experiencia valiosa para nuevas y futuras realizaciones. Evaluados los obstáculos que impiden el crecimiento interior, se torna fácil aplicar esfuerzo y decisión para extirpar la carga de inferioridad, que a su vez, aunque proporcione sensaciones de placer, también fomenta infortunio, insatisfacción, ansiedad, tormento, sufrimientos innecesarios porque carecen de valor de construcción real. En ese empeño aparecen los residuos enfermizos consecuentes de las fijaciones perversas que el idealismo purifica mediante nuevos contingentes mentales de concentración y de esperanza en las virtudes. La resolución de efectuar el autoconocimiento va acompañada por el deseo de transmutar los sentimientos serviles en emociones sutiles que compensan la ausencia de los embates de la brutalidad, de los anhelos que se concentran en la región del bajo vientre, sincronizados en el área del sacro, transmutando las energías deletéreas en otras colmadas de aspiraciones creativas, reproducción biológica consciente y responsable, arte, cultura, acción ennoblecedora. El ser se diafaniza y sale de los impulsos de la animalidad rumbo a las conquistas de lo angelical. Durante esos empeños en la lucha que se traba, la savia del amor comienza a nutrir con vigor al postulante y se convierte en un recurso que sustenta las aspiraciones dichosas cuando se la canaliza hacia finalidades santificadoras. En su primera manifestación, el amor nace del instinto, de la posesión, del uso del placer egoísta, porque atraviesa por un periodo de inferioridad. No obstante, rompe las cadenas en las cuales se encarcela y altera el contenido que exterioriza a través de la sublimación. En su expresión primaria, el amor es todo sensación impetuosa, en la cual la satisfacción de los instintos se torna una meta a alcanzar, y permanece en esa etapa el tiempo que corresponde hasta que conquiste la lucidez y el despertar de la conciencia, que elige entonces otras expresiones de felicidad, más acordes con la paz
fuera del vaivén del gozo cansancio. De placer, arrepentimiento, de la satisfacción, frustración, el incesante tormento. Dos circunstancias impulsan a la criatura a avanzar en el proceso iluminativo: la insatisfacción sistemática, que comienza a considerar otras formas de bienestar, amistad, servicio fraternal, interés comunitario, que facilitan el abandono paulatino de los viejos y arraigados hábitos, trucándolos por las nuevas experiencias de solidaridad, de progreso del grupo social, de la belleza. El segundo instrumento que favorece el avance es la reencarnación, en la cual los impulsos de crecimiento espiritual, después del cansancio en los niveles de la perturbación, conducen a la vivencia de los principios morales y a las transmutaciones personales intransferibles. En ese estadio intermedio del amor se fortifican los impulsos de elevación, y el amor se expande sin exigencias, es todo entrega, a semejanza de un perfume en el aire cuyo origen permanece desconocido. La fase superior está marcada por la paz interior, que no necesita retribución ni se entorpece bajo las lluvias de la ingratitud. Enternecedor, se transforma en agente anónimo de la felicidad de los otros, porque se ha enriquecido de la armonía generadora de emociones trascendentes que prescinden del contacto físico, de la presencia, de la relación interpersonal. El amor es el poder creador más vigoroso de que tiene noticias en el mundo. Su energía es responsable de las obras grandiosas de la humanidad. Se encuentra presente en la raíz de las realizaciones dignas, delineando los proyectos e impulsando a los idealistas a su ejecución. Alienta al individuo, lo estimula a seguir adelante y se convierte en refugio para lograr la victoria sobre las dificultades. En la madurez psicológica del ser, ahí está el amor, dirigiendo todos los ideales y sustentando en todos los embates a aquel que le permite brotar cual loto esplendoroso sobre las aguas turbias y estancadas del charco en el cual se establece triunfal. Su irradiación serena, suaviza, sustenta, porque se origina en Dios, la fuente generadora de la vida. En las franjas iniciales de su desarrollo pide socorro, mientras afirma que lo ofrece. Desea recibir aunque aparenta contribuir, quiere satisfacerse siempre a pesar de dar la impresión de agradar. Burilado por la conciencia, se torna ecuánime, da y recibe, distribuye y recoge, permuta. Finalmente logra la plenitud creadora y se olvida de sí mismo para atender, iluminar y proseguir la marcha. Sin esa fuerza creadora establecida en la conciencia lúcida de quien no se descubre a sí mismo, la permanencia en las pasiones anestesiantes y en el fuerte juego de los instintos es imperativa. Todo el transcurso de la evolución toma de conciencia tiene como estructura el conocimiento de sí mismo, que proporciona el amor para consigo mismo, paso decisivo para que esa fuerza creadora surja con todas las potencialidades pertinentes. Bajo su palio, el sufrimiento se altera y pierde el contenido atormentador que lo marca, porque pasa a ser un elán de alegría y felicidad. San Francisco de Asís, amando, no se daba cuenta de los problemas orgánicos que se habían establecido en él. Santa Josefa Meléndez, amando, superaba las persecuciones espirituales que intentaban martirizarla y perseveraba alegre y confiada en la liberación por medio de la muerte. Los grandes y amorosos misioneros del mundo nunca tuvieron en cuenta las dolencias, persecuciones y conflictos generadores de sufrimientos, porque los recibían como estímulos para proseguir. Además de ellos, billones de personas anónimas que lograron la madurez psicológica, la conciencia despierta, se entregan al noble afán sin interés de retribución o de aplausos, profundamente pacificadas por esa máxima fuerza creadora que es el amor. ¿Algún comentario? Se mencionaba que el amor empezaba con el instinto y que se daba la sublimación, o sea, digamos que se va dando una elevación y ya el amor ya es una fuerza y una energía bastante, digamos que ya está bastante purificada. Pero también se mencionaba que cuando no se daba bien la situación,
en vez de que se estuviera dando una elevación y una sublimación, se quedaba como en un estancamiento en los placeres. Sí. Pues sí, cabal. Muchas gracias por esos comentarios. Vamos a finalizar la lectura de esta tarde-noche del libro Autodescubrimiento.